Bueno, en este video lo que vamos a hacer es el diseño de una fuente de alimentación, digamos, lineal con el LM317. En este caso, con una baja capacidad, digamos, de corriente, la que puede suministrar él en determinadas condiciones, ¿no? Tal como indica incluso la propia hoja de datos. A veces no hay que engañarse porque, si bien la hoja de datos dice que el LM317T, por ejemplo, es capaz de suministrar 1,5 amperes, pero no es en todas las condiciones, sino que eso está en determinadas condiciones muy particulares. Nosotros lo vamos a hacer acá a las condiciones máximas, digamos, de tensión de entrada, de las que puede soportar él, y a la máxima disipación de potencia y corriente que puede suministrar él, lo cual está lejos de ser, digamos, de 1,5 amperes. Incluso para complicar un poco más el diseño, lo vamos a hacer teniendo en cuenta las fluctuaciones posibles de la red de alumbrado. En una red de 230 volt, por ejemplo, como la que tenemos acá en Uruguay, se considera correcta, digamos, la tensión cuando está hasta un 6% por encima, digamos, del valor normal y hasta un 10% por debajo del valor normal. O sea que vamos a comenzar, digamos, con el diseño y vamos a ir planteando un poco todas estas condiciones. Entonces, por lo tanto, acá vamos a dividir un poquito el pizarrón, digamos, a la mitad, como para que quede un espacio reservado para ir guardando los datos. Entonces acá nosotros tenemos que, por ejemplo, para una tensión, digamos, de línea de 230 volt, si esto le damos, por ejemplo, más un 6%, yo algunas cuentas ya las tengo todas hechas acá para ahorrar tiempo, entonces yo tengo que esto da, digamos, una tensión, digamos, de 243,8 volt. Esto corresponde a una tensión de 243,8 volt de corriente alterna, ¿verdad? Y cuando tiene un 10% menos, esto daría 207 volt. Hasta ahí más o menos es lo que se considera, digamos, permisible en la oscilación, digamos, de la red de entrada. El valor nominal son 230 volt. Ahora, los datos que voy a presentar acá son sacados directamente de la hoja de datos del LM317, ¿no? La salida, vamos a poner acá el LM317. Esto tiene que la salida se puede regular desde 1,2 volt hasta 37 volt. Ese es el rango de regulación del LM317. El voltaje, la diferencia entre la tensión de entrada B sub I menos B sub 0, o sea, el valor máximo, esto es igual a 40 volt. O sea que la diferencia entre la tensión de entrada y la salida, lo máximo que admite son 40 volt. A una temperatura ambiente, considerada así tal como está en el manual, de 25 grados centígrados, yo tengo que la relación de tensiones va a ser así. Esto es igual a 3, esto menor o igual que B sub I menos B sub 0, y esto menor o igual que 40 volt. O sea, ¿qué significa esto? Que a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, la diferencia entre la tensión de entrada y la salida tiene que ser menor o igual que 40 volt, tal como dice acá en el renglón de arriba. Y a la vez también, para mantener la buena regulación, digamos, del circuito integrado, tiene que ser mayor o igual que 3 volt. O sea, en una palabra, el voltaje entre la entrada y la salida, el mínimo para que el integrador regule bien, tiene que ser 3 volt. Y a la vez menor o igual que 40, porque si no se puede romper, ¿tá? O sea, se rompe directamente, ¿tá? Esos son los máximos. La potencia de disipación máxima, esto es igual a 20 watts. Eso es lo máximo que soporta, digamos, el circuito integrado. Y esto también, todo sacado de la hoja de datos, la corriente máxima a 25 grados centígrados con B sub I menos B sub 0 menor o igual que 40 volt, o sea, en ese límite, ¿tá? Porque dice menor o igual que 40 volt, o sea que hasta 40 volt sería. Entonces, en este caso, esto es igual a 0,4 amperes. O sea que ven que no es 1,5 amperes como dice el manual y se cree generalmente que es 1,5 amperes en todas las condiciones. Es más, el circuito de protección térmica se activa a los 2,2 amperes en algunos casos. Pero sin embargo, ven, para estas condiciones, 25 grados centígrados de temperatura
y un voltaje B sub I de entrada en relación a la salida de 40 volts de diferencia, ahí ya la corriente queda limitada a un máximo de 0,4 amperes. Incluso si multiplicamos 40 volts de diferencia entre la entrada y la salida por 0,4 amperes, ni siquiera da 20 watts. ¿tá? 20 watts es el promedio. En este caso nos daría 16 watts. ¿tá? O sea que es todavía menos. Ven que a veces hay que interpretar bien las hojas de datos y no guiarse por lo que dice la presentación. Muchas veces dice, bueno, 1,5 amperes, sí, pero hay que leer la letra chica, o sea, ir bien a la parte de los datos concretos porque ahí se obtienen todos estos otros datos. ¿tá? Bueno, entonces vamos a plantear, digamos, un poco, primero que nada, el esquema del circuito, ¿no? A grandes rasgos. Acá yo voy a tener el primario transformador. Vamos a achicar un poquito. Aquí yo voy a tener el primario del transformador. Y aquí voy a tener el secundario. Acá voy a poner un puente rectificador, que ya lo represento como un conjunto, ¿no? Así. Esta es la salida, el positivo. Y aquí voy a tener, digamos, el condensador de filtro. ¿tá? Acá lo que se trata es de calcular el transformador, la salida del transformador para todas estas condiciones y el tamaño del condensador de filtro para recurrir para los requisitos que vamos a plantear ahora. Acá vendría el integrado, el LM317, que acá tendría, por ejemplo, un potenciómetro para regular la tensión. Y aquí tendría la famosa resistencia, esa de 240, que va, digamos, hacia la salida. ¿tá? Esa es la típica. Acá generalmente se pone un potenciómetro de 5K y una resistencia de 240 ohms. Y bueno, y acá el requisito es que la tensión de salida va a regular desde 1,2 volt hasta, vamos a poner así, de 1,2 a 30 volt. ¿tá? O sea, no se pretende más de 30 volts de circuito de salida. ¿tá? Con que dé 30 volts es suficiente. ¿tá? Esos son, digamos, los requisitos. Entonces tenemos que la salida va a ser regulable desde 1,2 hasta 30 volts. Este 1,2, esto depende, digamos, ya es una característica de circuito integrados. Es el voltaje de referencia. Para ser más exacto sería 1,25, pero no tiene importancia. De 1,2 a 40. Entonces nosotros vamos a ver lo siguiente. O sea, yo quiero, digamos, diseñar el circuito para que esto me dé la máxima corriente posible, ¿tá? que va a estar bastante limitada, con una regulación desde 1,2 hasta 30 volts. Y la tensión de entrada tengo que considerar todo este margen. O sea, en una palabra, cuando la tensión de entrada en el primer transformador llega a 243,8, bueno, eso va a reflejar en el secundario y la máxima tensión en el secundario. Por lo tanto, va a representar el voltaje máximo de esa onda ahí. Yo acá voy a ir representando incluso las formas de onda. ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Acá yo tengo esto. Después el puente rectificador. Entonces acá este voltaje, acá esto, lo voy a llamar acá. Ese voltaje lo voy a llamar B' máxima. ¿Por qué B'? Porque una cosa es el voltaje de pico en el secundario del transformador sin tomar en cuenta la caída de los diodos. Luego de los diodos, lo que yo voy a llamar acá, ese pico, le voy a llamar B' máxima. ¿tá? B máximo sería acá, el voltaje de pico en el secundario. Luego los diodos le llamamos B' máxima. ¿tá? Este es B' máxima. Entonces, van a ver que el diseño es bastante complicado, ¿no? Observen lo siguiente. La tensión, digamos, a la entrada del transformador, perdón, a la entrada del regulador, tiene que ser mínimo 33 volts. ¿Por qué? Por esta ecuación que está acá. El voltaje B sub I menos B sub 0 tiene que ser mayor o igual que 3 volts. ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Si yo acá regulo para obtener la máxima tensión de salida, por ejemplo, 30 volts, quiere decir que acá en este punto tiene que haber mínimo 33 volts. O sea que en todo caso, siempre tiene que haber como mínimo 33 volts. La peor condición es esta, cuando el voltaje de la línea baja a 207 volts. Aun cuando la tensión de la línea baja a 207 volts, acá lo mínimo que tiene que haber son 33 volts.
Porque como hay 30 de salida posiblemente, tiene que haber 3 aparte entre la entrada y la salida. Entonces, por lo tanto, como tiene que haber 3 entre la entrada y la salida, 30 más 3 son 33. Y eso tiene que ocurrir aún en este caso, que la tensión de entrada sea 207 volts. Obviamente que cuando la tensión, por ejemplo, de la línea llega a ese valor 243,8, si es que llega, obviamente que el valor acá va a ser mucho más que 33. Y eso es lo que vamos a calcular ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá yo tengo este valor, vamos a llamarle así, B' mínimo, entonces, esto va a ser igual a 33 volts. O sea, la entrada de regulador, el mínimo va a ser 33 volts. A eso yo le llamo B' mínimo, 33 volts. Perdón, vamos a sacarle la prima a este. ¿Está? B' mínimo va a ser lo que viene ahora. El B' mínimo, esto va a ser igual. Yo tomo esta relación. 243,8 lo divido entre 207 y todo esto lo multiplico por 33 para saber cuánto va a ser la tensión mínima acá en este punto. Ahora lo vamos a dibujar ahí. Primero que nada, esto da 38,86. 38,86 volts. O sea, en una palabra, este cociente 243,8 sobre 207, esto me da 1,17 aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Ven que en la fuente el condensador se carga al voltaje de pico y después se va a ir descargando hasta que llega el siguiente pico de esta onda. Este voltaje que está acá, ese va a ser el B' mínimo, en el peor de los casos, que, o sea, cuando la tensión de entrada, digamos, es baja, 207 volts, esto va a tomar este valor. Por un lado va a ser 33 volts, o si no, va a ser 38,86. Eso depende de la tensión de la línea. Cuando la tensión de la línea es la más alta de todas, 243,8, el voltaje en este punto va a ser 38,86. 38,86. Cuando la tensión baja a 207, va a ser apenas 33 volts. Eso sacado acá de esta manera, tomando la relación entre las dos tensiones. Y sabemos que 33 es lo mínimo que tiene que haber para que el regulador funcione adecuadamente. El voltaje de entrada máximo, vamos a poner el B y vamos a ponerle así. El Bin máximo, esto va a ser igual a 1,2 volts más 40. Esto es igual a 1,2 volts más 40. ¿De dónde saco esto? Cuando yo regulo la tensión acá para que dé el mínimo de voltaje, o sea, en la salida 1,2 volts, venimos a esta ecuación que está acá. B sub I menos B sub 0 tiene que ser menor o igual a 40 volts. Quiere decir que tomando 40 volts la tensión de entrada, si BI menos B sub 0, la diferencia, o sea, la diferencia entre la tensión de entrada y la salida son 40 volts, lo máximo posible, a eso le agregamos 1,2 volts a la salida, resultado de la regulación del potenciómetro. Yo tengo que 1,2 volts más 40, esto es igual a 41,2 volts. Quiere decir que ya vamos definiendo cosas. La tensión en este punto, la máxima, va a ser 41,2 volts. No puede ser más de eso. ¿Por qué? Porque si no puede romperse el regulador. Cuando yo bajo el potenciómetro a 0, la tensión acá va a ser aproximadamente 1,2 volts. A 25 grados centígrados, B sub I menos B sub 0, 40 volts. 1,2 más 40 me daría 41,2 volts. Eso es lo que estoy calculando. La tensión de entrada
máxima a la entrada regulador va a ser 41,2 volts. 41,2 volts. La mínima a 207 volts de entrada son 33 volts. Cuando la tensión de entrada es máxima a 243 volts, da 38,86 volts. Esos son los valores posibles. Ven que hay que hacerlo con cuidado porque se pueden cometer, digamos, errores en esto, ¿no? Ahora yo puedo calcular en esto. Dijimos que el voltaje de entrada mínimo son 33 volts. 38,86 es el otro. Ahora yo puedo calcular, digamos, el voltaje de salida. El voltaje de rizado, perdón. El voltaje de rizado, en cualquier regulador de este tipo, viene siendo la diferencia entre la tensión de entrada, el pico máximo y la mínima. Esto es lo que se llama VR, voltaje de rizado. ¿Tá? El voltaje de rizado. En este caso, acá el voltaje de rizado, VR, esto va a ser igual a 41, que es el pico máximo, 41 volts, que es el pico máximo en la entrada regulador, 41 volts, menos, digamos, vamos a suponer el caso donde la tensión está máxima, 38,86. Son 38,86 volts. 41 menos 38,86. Esto me da 2,14 volts. 2,14 volts. Quiere decir que acá el voltaje rizado sería, para esta condición, cuando la tensión de la línea está en el máximo voltaje, serían 2,14 volts. 2,14. Y ahora viene la otra parte. El valor promedio, que se llama BCC en este caso, el valor promedio que se llama BCC, que viene siendo la media entre estos dos valores, acá justamente. Esto es lo que se llama BCC. BCC. BCC, ¿a quién es igual? BCC, esto es igual al voltaje máximo. O sea, vamos a llamarle, como está acá, B sub I máximo, menos el voltaje rizado sobre 2. Por lo tanto, BCC para este caso sería igual a 41. Vamos a redondearlo en 41 volts incluso. Vamos a restarle 0,2 volts para darle más seguridad. Sería 41 volts menos el voltaje rizado sobre 2. O sea, 2,14, que es el rizado, la diferencia entre el máximo y el mínimo sobre 2. Y eso me va a dar el promedio. Y eso en este caso me da 39,93. 39,93. O sea que vamos repasando. 39,93, esto lo redondeamos en 40 volts directamente. O sea, en lo siguiente. Vamos a plantear esta condición. Cuando el voltaje de la línea está en su pico máximo, o sea, suponiendo que se elevó la tensión de la línea 6%, tenemos que el voltaje eficaz a la entrada del primario del transformador son 243 volts. En ese caso, yo tengo que el voltaje, el de pico máximo, B' máximo, va a ser ¿cuánto? 41,2 volts aproximadamente, que es igual a 40 volts la diferencia entre la entrada y la salida de regulador, o sea, lo que aguanta, la diferencia entre la entrada y la salida, 40 volts, más 1,2 volts, que sería la mínima tensión que yo podría obtener en el circuito de salida. Esto me daría, en este caso, 41,2 volts. 41,2 volts. Haciendo la diferencia, o sea, la tensión mínima de entrada, a la vez para que el regulador funcione bien, si yo pretendo 30 volts en el circuito de salida, son 33 acá. 33 ahí. Pero esos 33 solamente se pueden producir cuando la tensión de entrada baje un 10%, o sea que cuando la tensión alterna de la entrada acá baje a 207. O sea, cuando acá la tensión en el primario transformador baje a 207, si es que baja alguna vez, acá lo mínimo que tiene que haber son 33 volts. Cuando la tensión esté, por ejemplo, en el pico máximo 243,8, se va a dar otro valor diferente. Se va a dar este valor que está acá, 38,86. 38,86. Si yo ahora calculo 41 volts, que es el pico, es este que está acá, 41 volts. Le resto los 38,86, que es el mínimo. ¿Ve? Acá lo tienen, B mínimo.
38,86, le resto este, la diferencia son 2 volt con 14. Es poquitito, es un rizado pequeño. Ahí yo calculo el promedio de esos dos. 41, el mínimo de la entrada, o sea, el máximo de la entrada, mejor dicho, menos 2,14 dividido 2, 39,93. Acá redondeamos en 40 volt. ¿Tá? Redondeamos en 40 volt porque no tiene sentido trabajar con ese valor. Ya nos estamos aproximando un poco al final. Entonces ahora yo tengo en la fórmula dice que BCC, esto es igual a B' máximo menos, voy a calcular ahora el condensador de filtro, ¿no? Menos R sub 0 por ICC. ICC es la corriente media que circula por el circuito, o sea, esta corriente que pasa para allá, porque la que se viene por acá, la corriente justa es bajísima. La corriente que pasa de la entrada a la salida es lo que llamamos ICC, que es la corriente media. R sub 0 es un equivalente de la resistencia de salida del circuito de filtro por condensador. Una referencia sobre esto para el que la quiera, hay muchos métodos para calcular el condensador de filtro, ¿no? Pero este método está tomado directamente del método que utiliza de que se expone en el libro, por ejemplo, Electrónica Integrada de Millman y Halkias, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí BCC es igual a B' máximo menos R sub 0 por ICC. Esto implica que BCC, esto es igual a B' máxima menos ICC sobre 4 FC. 4 por F por C. ¿Tá? Y esta es la fórmula general para el cálculo del valor de BCC. Yo de acá tengo que despejar C. Entonces, esto que está sumando pasa restando, entonces me queda que BCC menos B' máximo, esto va a ser igual a menos ICC sobre 4F por C. Para dejar esto positivo, invierto a este lado, entonces me queda que B' máxima menos BCC, esto es igual a ICC sobre 4 por F por C. Ahora, para despejar C, sé que está dividiendo, lo pasa multiplicando, y este conjunto que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda finalmente que C va a ser igual a ICC sobre 4 por F por B' máximo menos BCC. Y acá ya tengo la fórmula para el cálculo del condensador, despejada de ahí. Acá yo puedo calcular que el condensador C va a ser igual. Dijimos que la corriente 0,4 amperes. Esto es igual a 0,4 amperes dividido 4 por 50, que es la frecuencia de la línea, se refiere a eso en la fórmula, por el B' máximo, ¿tá? B' máximo, que dijimos que esto era igual a 41 volts. ¿Tá? Acá le sacamos el 41,2, le sacamos 0,2, quedó en 41, ¿eh? 41 volts. 41 menos el BCC, que lo redondeamos en 40. O sea, 41 menos 40 da 1 volt. ¿Tá? Ven que acá el rizado es como si lo hubiéramos reducido a 2 volt en total. Y la diferencia entre el pico máximo, y BCC es ahora 1 volt. Entonces este condensador me da, en este caso, haciendo esta cuenta, yo ya la tengo hecha, me da igual a 1860 microfaradios. Como ese valor de serie no hay, prácticamente no existe, yo acá pongo 2200 microfaradios de serie. ¿Tá? O sea que acá el condensador de filtro serían 2200 microfaradios como valor de serie. Ahora vamos a verificar un poco los resultados que vamos obteniendo, ¿no? Porque ahí está el tema, ¿no? Vamos a plantear esta misma fórmula acá, ¿tá? Y vamos a calcular con esta fórmula que está acá. Entonces ahora yo voy a calcular finalmente el valor BCC, esto sería igual. B' máximo, dijimos 41 volt, menos 0,4 amperes, dividido 4 por 50 por 2200 por 10 a la menos 6 faradios. Esto me da 40 volt. 40 volt. Quiere decir que acá vamos a redibujar lo que nos va quedando. Vamos a hacerlo así. Acá nos va a quedar lo siguiente. Este valor, esto viene siendo 41 volt. ¿Ah? ¿Se acuerdan que originalmente era 41,2? Lo dejamos en 41. Incluso lo limitamos a 41. Le restamos 0,2 volt. ¿Tá? El condensador se va descargando. ¿Tá?
acá el valor de rizado, o sea, la diferencia entre este valor y este, quedó en 2 vol. 2 vol. Y por lo tanto, si estos 2 vol, la mitad de rizado es 1 vol. Quiere decir que acá el BCC, automáticamente, ¿cuánto va a ser? Va a ser 40. O sea, en una palabra, acá lo que llamo BCC es igual a 40 vol. ¿Está? 40 vol. Lo que tenemos acá. BCC 40 vol. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Acá yo tengo un diseño bastante interesante. Este valor acá, 41 menos el rizado, este valor de abajo, esto viene siendo igual a 39 volt. Quiere decir que poniendo un condensador de 2200 microfaradios, limitando la tensión de entrada a 41 volt, le restamos apenas 0,2 volt. O sea, decimos, a la entrada más de 41 no queremos, solamente 41 volt. 41 menos 2 volt de rizado, tengo acá, vamos a dibujar bien esto el número, porque si no, 39 volt. Quiere decir que la tensión mínima en este punto, sobre el condensador, la mínima va a ser 39 volt. Pero todo esto está dado ¿para qué condición? Para esta. ¿Qué pasa cuando la tensión baja a 207 volt? Con estos valores que tenemos acá. Bueno, ahí tenemos que hacer unas cuentitas. Vamos a eliminar esto, que ya no lo precisamos. Porque hasta acá está todo bien, ¿no? Pero tenemos que ver si el regulador funciona bien. Y si no lo hiciera, tenemos que plantear una posible solución, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Todo este cálculo se hizo para esta condición que está acá. O sea, con un condensador de 2200 microfaradios, una tensión de entrada de línea de 243,8, eso me da un B', o sea, un B' después de los diodos de 41 volt. Un rizado de 2 volt y una tensión mínima a la entrada regular de 39 volt. Hasta ahí está todo perfecto. Bueno, ahora, ¿qué pasa si la tensión se cae en la línea y baja a 207? Entonces tenemos lo siguiente. Yo hago este cociente. 207 dividido 200, ¿cómo es la cosa? 43,8. 243,8. Esto me da aproximadamente 0,85. Esto da aproximadamente 0,85. O sea, es un 85%, cuando la tensión baja, la tensión ahí va a ser un 85% menor. ¿Tá? Va a bajar al 85%. Acá hay una parte de la fórmula que no se altera, que es esta que está acá. ¿Tá? Pero lo que sí cambia es el B máximo. Y si cambia el B máximo, por supuesto va a cambiar el BCC. Ahora vamos a hacer toda la cuenta. Y lo que no cambia es esto, porque la corriente va a seguir siendo la misma, el condensador es el mismo, la frecuencia es la misma. Entonces yo ahora voy a calcular, en base a eso voy a calcular el nuevo valor de BCC. Vamos a poner BCC para voltaje de red igual 207 volt. Entonces yo tengo que BCC, esto va a ser igual a, primero que nada, tengo que calcular, previo, vamos a poner previo, el B' máximo. Esto va a ser igual a 0,85, porque ese sí va a bajar, porque lo que pasa en el primario se refleja del lado secundario, 0,85 por 41. 0,85 por 41, esto me da 34,85 volts. 34,85 volts. Quiere decir que ahora, en las nuevas condiciones, este valor de 41 va a bajar ¿a cuánto? A 34,85 volts. A 34,85. ¿Por qué? Simplemente porque la tensión bajó de 243,8 a 207. Estamos en el pico menos. O sea, en la peor condición. Entonces el B' máximo pasó de 41 a 34,85. Y ahora con este valor calculo el BCC. Ahora sí, el BCC, este que está acá, esto va a ser igual a... Aplico esta fórmula directamente. El B' máximo lo acabo de calcular. Va a ser igual a 34,85 menos 0,4, la corriente es la misma, 0,4 amperes, sobre 4 por 50 por 2200 por 10 a la menos 6. Y esto me da 33,94. 33,94 volts. O sea que el nuevo BCC ahora va a ser 33,94
0,94 volts. ¿Está? ¿Cuánto es esta diferencia entre estos dos? ¿Ah? Bueno, ahora nosotros hacemos esto. Esta diferencia, o sea, el nuevo B' máximo menos BCC, a ver, esta la tengo que hacer manual porque no la hice previamente. Acá yo tengo 34.85 menos 33.94. 0,91 volts. Quiere decir que 0,91 es la diferencia entre este punto y el pico. De ahí para abajo va a ser aproximadamente igual. ¿Tá? Aproximadamente igual. Quiere decir que el B mínimo, ¿cómo fue que lo representamos hoy? El B' mínimo, esto va a ser igual al B' máximo menos 2 por este valor. 2 por 0,91 volts. Vamos a ver cuánto da esto. Entonces esto sería igual a 34,85 volts menos 2 por 0,91. Así que sería 34.85 menos, abrimos paréntesis, 2 por 0.91, cierro paréntesis, igual 33,03. 33,03 volts. Quiere decir que el diseño nos salió redondito, porque cuando la tensión de entrada baja a 207 volts, la tensión mínima, o sea en este punto, que antes era 40 volts, ahora va a ser 33 volts. 33,03. ¿Me explico? O sea, en una palabra. Estos valores 41, 41 y 40, 41, 40 y 39 son cuando la tensión está en 243,8. Cuando la tensión baja a 207, los valores respectivos son de 41, el pico pasa a 34,85, el BCC pasa a 39,94 y el mínimo a 33,03. Interesante, la tensión de salida era 30 volts de 1,2 a 30. ¿Qué dice acá el tema de regulador? B sub I menos B sub 0 tiene que ser mayor o igual que 3 volts. Por lo tanto, acá cumple perfectamente bien la condición. 30 más 3, 33. Quiere decir que acá en esa peor condición van a haber 33 volts. ¿Qué hubiese pasado si acá nos hubiese dado un valor más bajo? Por ejemplo, que no llegara, nos hubiese dado 31 volts, por ejemplo. Y simple, se arregla igual. Simplemente hay que poner un condensador más grande acá. ¿Ah? Por ejemplo, un condensador de 3300 ya se arreglaba fácilmente el tema. No pasó, no es necesario tocarlo. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda una sola cosa. Calcular cuánto es la tensión en el secundario transformador. ¿Cuánto es la tensión en el secundario transformador? Y bueno, acá podemos tomar, por ejemplo, cualquiera de las condiciones. Vamos a tomar, por ejemplo, esta de acá arriba. ¿Tá? Porque esos son 243,8. ¿Tá? Con 243,8 sabemos que el pico acá es 41 volts. Dice que el pico de esta onda acá, luego del puente rectificador, es 41 volts. Esta yo la llamé B' máxima. Acá está, la llamé B' máxima. Entonces yo acá tengo en una palabra. Yo acá tengo que B' máxima, esto es igual a 41 volts. 41 volts. El B máximo, esto es para el otro lado de los diodos. O sea, ya en una palabra le tenemos que agregar 1,2 volts. Esto va a ser igual al B' máxima más 2BD. Y los diodos no le pongo 0,7 volts, porque en realidad trabaja la mitad del tiempo cada uno, va a ser un poquito menos. Le ponemos 0,6 volts por juntura, son 1,2. Quiere decir que el B máximo, esto sería igual en una palabra a 41 más 1,2 volts. Y esto me da 42,2 volts. Quiere decir que el voltaje de pico en el secundario transformador, va a ser igual a 42,2. Luego de la caída de los diodos quedan 41. Lo que hicimos el cálculo allá. Ahora, teniendo el B máximo acá, es fácil calcular el voltaje eficaz en el secundario. Quiere decir que el voltaje eficaz, esto va a ser igual, en una palabra, a el B máximo sobre la raíz cuadrada de 2. Y esto, ya lo tengo acá, 29,83. Y esto es igual a 29,83 volts.
Quiere decir que nuestro transformador tendría esta especificación, ¿no? O sea, en una palabra, en el primario sería 243,8, ¿tá? 243,8 a 29,83. Se puede hacer una regla de 3 directamente para tomarlo, yo no lo hice, la verdad. Acá bajamos, por ejemplo, a 230, que es el valor nominal, y vamos a ver cuánto nos da ahí. Calculado para 230, ¿verdad? Que es el valor nominal de la tensión de la línea. Entonces sería 230 por 29,83, dividido el otro. A ver qué nos da. Sería 230 por 29,83 dividido 243,8. 28,14. 28,14 bolas. O sea, en una palabra, 28 bolas aproximadamente. Quiere decir que el transformador, para 230 volts de entrada, 230, a la salida me va a dar un voltaje eficaz, voltaje eficaz igual 28 volts, en una palabra. 28,14. 28. Pasa que si a un bobinado le decimos 28,14 nos mata. 28,14 volts. Entonces ese sería el voltaje en el secundario del transformador. Y les digo más, si quisiéramos tomar en cuenta las pérdidas en el alambre de transformación nos complica un poquito. Lo que se hace en la práctica, es algo que en este caso puede comprometer un poquito el diseño porque está muy justo. Pero se le da típicamente un 3% más a la tensión del secundario. O sea, habría que multiplicar 28 por 1,03 y nos daría un nuevo valor de voltaje salida. Entonces, cuando está con toda la carga, ahí puede haber una pérdida, un 3% aproximadamente, en la resistencia del alambre de transformador y otras pérdidas más, y ahí bajaría y quedaría más o menos en 28 volts. Y ahí funcionaría todo perfectamente bien. Bueno, espero que se haya entendido esto. No es fácil porque, no es fácil en el sentido de todas las cuentas que hay que hacer a causa de la oscilación de la tensión de entrada. Pero créanme que eso en muchos lugares pasa. O sea, hoy por hoy la tensión está muy estable en la mayoría de los lugares, pero no es así en todos los casos. Hay casos donde la tensión fluctúa, eso va a depender de los barrios, de si es en plena ciudad, si es de noche, si es de día, si es de mañana, yo qué sé, una hora de pico de consumo a las 20 horas, por ejemplo, normalmente la tensión puede bajar quizá a ese valor, depende. Eso depende del lugar, depende de la zona, depende de la hora, depende de un montón de cosas. Y también en horas donde hay muy poco consumo, por ejemplo 5 de la mañana, de repente puede subir a 243,8. Eso se consideró la máxima fluctuación, más 6% para arriba, menos 10% para abajo. Bueno, espero que les haya gustado y les haya servido el diseño. Vamos por otro video.